recesión técnica. ¿Hasta qué punto este es el entorno que afrontamos? Ángel Talavera, economista jefe para Europa en Oxford Economics, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ángel, ¿hasta qué punto podemos hablar de que se confirma una recesión en Europa? Es cierto que todavía estamos en medio del último trimestre de 2022 y que hasta 2023 veremos, porque pueden pasar muchas cosas, ya lo hemos experimentado este mismo año, pero realmente hemos estado hablando mucho a lo largo de estos últimos meses sobre esa posibilidad de recesión en Europa. Casi parece que ya es tangible. ¿Cómo se está percibiendo esto en el entorno económico? Bueno, la recesión es probable, hace tiempo que lo llevamos diciendo, pero como comentas, lo sabremos cuando los datos de actividad real nos lo confirmen. Las previsiones de la Comisión son relevantes, pero no dejan de ser previsiones como las de muchos otros organismos privados o públicos. Y una cosa que comento siempre es que la Comisión Europea, obviamente, son previsiones muy importantes, pero son previsiones que se hacen cada 3 meses, por lo tanto, tienen un cierto rezago comparado con las previsiones de gente como nosotros o muchos otros que hacen previsiones de actividad económica mensuales. Entonces, lo que la Comisión hoy confirma es lo que básicamente casi todos los analistas privados que nos dedicamos a esto ya llevamos a lo mejor un par de meses advirtiendo, ¿no? Recesión técnica es el caso más probable para la eurozona y crecimiento minúsculo para el año que viene. En el caso de España un poquito más por encima de la media, pero vamos, como digo, los números de hoy para los que llevamos mirando esto cada día tampoco son sorpresas, son una confirmación de lo que más o menos todos pensamos. No sorpresas, como bien indicabas, al final vosotros cuando hacéis vuestros estudios, además desde Oxford Economics es una actualización constante, a diario tenemos distintas perspectivas, ¿no? No siempre las genéricas de Europa, pero sí poniendo el foco en distintas regiones y bueno, también atendiendo, por ejemplo, pues a las últimas cifras que tengamos macro, de inflación, de ventas minoristas, también últimas actuaciones de los bancos centrales. Así que es cierto que en este caso, al hablar de la Comisión Europea, de lo que es bueno, el organismo de Bruselas, pues sí que es cierto que van algo más rezagados y al final es cierto que esta perspectiva nos llega ahora, pero es que ya es una canción que bien nos sonaba, es que ya no sabemos el estribillo y ellos la están cantando ahora, podríamos decir. Luego hay que tener en cuenta también por países de qué magnitud estamos hablando de impacto, ¿no? Vemos como, por ejemplo, Alemania y Suecia son los que parece que en 2023 se van a llevar la peor parte. En Alemania hablamos de una contracción del 0,6% y yo me pregunto si estamos hablando de esta contracción para la locomotora europea, ¿qué nos espera el resto? Sí que es cierto que en España Paolo Gentiloni nos ha dicho, bueno, en pocas palabras habéis venido a decir, no os quejéis, ¿no? Que no estáis tampoco tan mal, no sois de los peores, estáis entre los mejores, pero de alguna forma el hecho de que Alemania se resienta nos va a afectar al resto. Sí, sin duda. Alemania es la economía más grande de la eurozona, por lo tanto el parón alemán va a afectar a todo el mundo. Alemania es el socio comercial más grande de casi todos los países europeos y si no el más grande siempre es entre los top 2, 3. Por lo tanto, por ese lado vamos a tener un impacto directo. Es normal y también vuelve a ser bastante algo ya creo en lo que estamos bastante de acuerdo todos, es que Alemania por su estructura económica, un componente industrial, la economía industrial más grande de Europa, está mucho más expuesta al riesgo que viene dado por la crisis energética, ¿no? Entonces, de ahí viene dado, en gran parte, de ahí viene dado las previsiones económicas más negativas para Alemania que para países donde el sector servicios es un poco o es más importante, como por ejemplo España. Las diferencias tampoco son masivas, la verdad. Creo que entre crecer medio punto o caer medio punto tampoco es una diferencia que vaya a marcar, creo, radicalmente el panorama económico, pero es cierto que a día de hoy España, por lo menos para el año que viene, tiene unas perspectivas un poco mejores. Pero también recordemos que España todavía viene con rezago de la recuperación del shock de la pandemia. Por lo tanto, es una economía que todavía está intentando volver a recuperar el terreno perdido. Por lo tanto, que crezcamos más es buena noticia, pero no deja de ser algo que pues, es un poco esperable porque venimos un poco desde más atrás. Eso es importante. También, además, como decimos, en el caso de Alemania, pues parece que se lleva la peor parte. España, de las mejores. Sí que es cierto, de todas formas, que hay que tener en cuenta el mazazo que le pega a Bruselas a las previsiones del gobierno. Insistimos,
el gobierno español sigue manteniendo ese 2,1% de crecimiento de PIB para 2023 y ahora Bruselas dice que nanay, 1%. Si mal no recuerdo, desde Oxford Economics también presentabais una diferencia sustancial con las previsiones del gobierno español. ¿Cómo las estáis manteniendo en estos momentos y cómo estáis viendo las previsiones que lanza Bruselas? ¿Son, entiendo, más probables que las del gobierno? Bueno, sí, nosotros, de hecho, yo hace 2 meses creo que hice una revisión que es casi idéntica a la de la comisión de hoy, del 2% al 1%, y ahora la más actualizada es un crecimiento del 0,8%, o sea, incluso un poquito menos de lo que piensa Bruselas. Creo que el consenso de analistas privados están todos muy cerca del 1% para el año que viene. Creo que es una visión bastante consensuada, por lo tanto, sí, estoy de acuerdo que la previsión a día de hoy del gobierno es optimista. Obviamente todavía no podemos saber lo que va a pasar. El gobierno podría acertar y los demás equivocarnos, pero es cierto que la tendencia de casi todos los analistas tira hacia un crecimiento más bajo. Lo que pase en este último trimestre del año y lo que pase a principio del año que viene dictará en gran medida lo que será el crecimiento del PIB del año entero, ¿no? Es algo que comento bastante a menudo. El PIB del año tiene gran influencia de lo que pasa al final del año pasado, ¿no? Por la manera en que se calcula. Por lo tanto, obviamente, habrá que ver si la recesión no ocurre o si es más leve de lo que esperamos y el gobierno, digamos, está más en lo cierto, sus previsiones tendrán mucho más pinta de que sean acertadas. Si en el cuarto trimestre ya se confirma una caída del PIB importante, lo más probable es que en los próximos meses yo asumo que el gobierno tendrá que bajar sus previsiones un poco más cerca a las de los demás. Hay una cosa que también preocupa y es el escenario sobre el que está ahora trabajando la Comisión Europea, ¿no? Porque al final todavía en su escenario base se muestra algo más optimista respecto a que, por ejemplo, pudiera ocurrir un corte total del suministro ruso. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero también una cosa que nos llamaba bastante la atención es respecto a la inflación. Sí que es cierto que en el escenario base, el central, dice que en la Unión Europea se prevé que aumente un 9,3 este año, zona del euro hablaríamos del 8,5, que se produzca una disminución en 2023, pero aún así bastante elevado, 7%, 6,1 en la Unión Europea. Pero algo que nos llamaba la atención es cuando ha hablado Gentiloni de este asunto y realmente ha dicho, bueno, a ver, esto es nuestro escenario central. Si ocurriese algún evento imprevisible o empeorase la situación energética, corte total del suministro ruso, dificultad también por parte de los distintos países para tener los almacenes preparados para el próximo invierno, no para este. Ojo que podríamos hablar de una inflación mayor. Es más, decía, es que, por ejemplo, nuestras previsiones de 2024, pues podríamos hablar de un 2% más de inflación sobre nuestras previsiones. 2% que no es ninguna minucia, es de hecho el objetivo del Banco Central Europeo para la inflación. Claro, ¿hasta qué punto nos debe preocupar que ni siquiera la Comisión Europea sepa muy bien qué tipo de cábalas o proyecciones ahora mismo plantar sobre la mesa en un escenario que sigue siendo incierto? Sí, la Comisión Europea no tiene una bola de cristal, tampoco puede anticipar lo que va a pasar con el precio de energía más o de mejor manera de lo que lo podemos hacer nosotros, o el Banco Central Europeo, o el FMI, o el Gobierno, o nadie. Estamos hablando de una situación históricamente volátil. Las previsiones económicas siempre tienen un componente de incertidumbre y es relativamente deseable o prudente siempre construir escenarios alrededor, pero en tiempos normales estos movimientos son relativamente pequeños. Como comentas, decir que la inflación puede ser 2 o 3 puntos más de lo que esperamos ya da una idea de la poca visibilidad que tenemos de lo que pueda pasar de aquí a un año. Pero es que el 2022 creo que ha sido obviamente un ejercicio de humildad para cualquier analista que se dedique a hacer previsiones. Precios del gas que se han disparado 10 veces a su precio habitual, son cosas que no se pueden realmente esperar. Uno puede intentar hacer escenarios diciendo si ocurre el fenómeno X o si los precios se van a tal magnitud, entonces la inflación será tal. Esta es la mejor manera de plantearse un escenario económico ahora mismo, pero realmente es muy difícil ahora mismo saber de aquí a un año si los precios del gas van a estar a 100 euros, a 200. Los futuros nos dan una cierta idea, pero los futuros también cambian a diario, por lo tanto tampoco es un indicador muy fiable. Y en gran parte lo que todo el mundo ahora nos planteamos como pregunta, y en gran parte dictará esta cuestión sobre la inflación y el crecimiento, es cómo Europa se planta en el invierno del año que viene, ¿no? Si Europa ha conseguido convertirse
relativamente independiente energéticamente de Rusia, si tiene un suministro garantizado de otras, de gas licuado, por ejemplo, o de otras fuentes de energía, o si no. Dependiendo de esas variables, el precio de la energía va a variar enormemente y dependiendo de la variación del precio de la energía tendremos inflaciones y crecimientos muy distintos. Por lo tanto, creo que es honesto a día de hoy admitir que a un año vista es muy difícil hacer predicciones con gran certidumbre. Pues sí, honesto desde luego lo es, como bien indicabas Ángel, no tenemos ninguno la bola de cristal, tampoco lo podemos esperar por parte de la Comisión Europea y es más, también tenemos que tener en cuenta que es muy difícil hacer previsiones. A una semana vista ya es muy difícil, a un año ni no me quiero imaginar, pero es más, es que también tenemos que tener en cuenta los plazos entre la política monetaria y su efecto en la economía real y en este caso su efecto en la inflación. Veremos hasta qué punto, pues dentro de un año, vemos más o menos efecto por parte de las actuaciones del Banco Central Europeo y veremos también en qué situación estamos por aquel entonces. Ángel Talavera, economista jefe para Europa en Oxford Economics, como siempre un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros aprovechamos para